En 1976, los restos del general de la División del Norte, Pancho Villa, llegaron sin cabeza al Monumento de la Revolución, y alrededor de ellos hay algunas historias que vamos a contar, basadas en libros, consejas, crónicas, ensayos y periódicos de la época. Para muchos, Pancho Villa fue un héroe, para otros, un ladrón tan hábil que logró colocarse en los libros de historia. Es innegable que su figura carga con muchos estigmas. En los 70, por ejemplo, cuando los ánimos revolucionarios resurgieron y muchos héroes de esta lucha tenían calles y escuelas con sus nombres, el gobierno de la Ciudad de México apenas había dado permiso para que una avenida llevara el nombre de la División del Norte. Entre los detractores más famosos de Villa estaban José Vasconcelos, Diego Rivera y Daniel Cosío Villegas. En 1960, medio siglo después de su muerte, el presidente Adolfo López Mateos encabezó la primera ceremonia cívica en honor del Centauro del Norte, y parecía que su figura por fin se había reivindicado. Para 1966, la colocación de su nombre con letras doradas en la Cámara de Diputados hizo que el mundo abucheara todavía más a Díaz Ordaz. 3 años más tarde, el gobierno movió la única estatua de Villa en la ciudad de la esquina de Cuauhtémoc y Universidad a un lugar, digamos, más cómodo. Aún con toda la mala reputación, había quienes juraron ser leales a su general más allá de la muerte. Lo que no sabían es que la oportunidad de reafirmar su voto llegaría demasiado pronto. El 17 de noviembre de 1976, el entonces presidente de la República ordenó exhumar los restos de Villa para llevarlos del Panteón de Hidalgo del Parral, Chihuahua, al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. Sin embargo, antes hagamos un poco de historia, ya que paralelo a estos hechos, según cuentan los cronistas, como Paco Ignacio Taibo II, corría el rumor de que los restos de Francisco Villa que se encuentran en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México no corresponden a los del Centauro del Norte, sino a una mujer no identificada. Oficialmente los restos de Francisco Villa se encuentran sepultados en el Monumento a la Revolución, y en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 16 de noviembre de 1976, se publicó el decreto por el que se ordena se procede a exhumar y trasladar los restos del general de la División del Norte, Francisco Villa, del Panteón Civil de la ciudad de Parral, Chihuahua, al Monumento de Revolución en la Ciudad de México. En el mismo diario, con fecha del 18 de noviembre de 1976, se puede consultar la sección solemne del Congreso General con motivo de la reinhumación de los restos del general Francisco Villa. Hagamos una breve cronología para entenderlo todo como lo han descrito sus historiadores. Los restos de Villa desde su asesinato y hasta su reinhumación en el Monumento a la Revolución. El 20 de julio de 1923, Villa partió hacia Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde pretendía reunirse con algunos de sus camaradas para partir posteriormente todos juntos hacia Río Florido, donde debía asistir al bautizo del hijo de un amigo. Sus premonitorias palabras antes de salir fueron: "Parral me gusta hasta para morirme". Villa era consciente de que a la sazón, el presidente de México, su antiguo enemigo, Álvaro Obregón, estaba decidido a asesinarlo, aunque Villa confiaba en que esto no sucediera, ya que en otras ocasiones él mismo se había encargado de desbaratar algún complot encaminado a acabar con su vida. Para dar a entender que venía sin ánimo de levantar disputas, rehusó la escolta de 50 hombres que habitualmente iba con él para protegerlo y marchó acompañado por 5 hombres, entre los que se incluían el general Trillo y su asistente de confianza, Daniel Tamayo. Conduciendo él mismo su Dodge Brothers, empezó a atravesar la ciudad de Parral. Allí le esperaba un grupo armado que a punto estuvo de asesinarle si no hubiera sido porque decenas de niños que salían de un colegio se cruzaron con su comitiva en la carretera. Pero fue cuando un automóvil cruzaba la calle de Gabino Barrera en Parral que un hombre ataviado con un sombrero de palma llamado Juan López agitó la mano exclamando: «¡Viva Villa!». Aquel viejo grito de guerra de la división encabezada por el líder revolucionario cuando entraba en los pueblos se convertía ahora en el anuncio de su muerte. Aquella exclamación fue la señal para que los asaltantes supieran que el coche del antiguo revolucionario estaba llegando al punto establecido para el atentado manejado por él mismo.
Eran las 7:50 de la mañana. Villa disminuye la velocidad, pero al pisar el clutch para meter el cambio y virar a la derecha, fue sorprendido por sus asesinos desde las viviendas donde se ocultaban desde días atrás. Tras girar por una calle, el vehículo quedó en un punto ciego de la curva donde aguardaban los asaltantes para abrir fuego. Al grito de ¡Viva México!, los proyectiles disparados destrozaron los cristales del auto y acribillaban a Villa para quitarle la vida al instante. Los asaltantes dispararon una nube de proyectiles, se dice que unos 150, que destrozaron los cristales del vehículo. 13 balas atravesaron el cuerpo del Centauro del Norte, causándole la muerte instantánea. La crónica del periódico El Siglo de Torreón del día siguiente informaba: 3 hombres de la escolta terminaron también muertos y 2 heridos. Junto a él murieron su lugarteniente, el coronel Miguel Trillo, 2 integrantes de su escolta, Rafael Medrano y Claro Hurtado, además de su asistente, Daniel Tamayo. Uno de ellos, Rafael Medrano, es herido en una pierna y un brazo. Finge su muerte escondiéndose debajo del auto, pero lo descubren y lo matan. Ramón Contreras, miembro de su guardia personal, fue el único que sobrevivió y también quien logró responder al ataque abatiendo a uno de los agresores. Luego, buscó refugio en un puente cercano, desde donde saca su arma y mata a uno de los agresores. Claro Hurtado intenta bajar al río, pero la salida estaba cerrada y fue asesinado. El auto, que presentaba más de 40 impactos de bala, fue inspeccionado por los agresores, quienes le dieron el tiro de gracia al general, y luego huyeron. Los pistoleros encargados de matar a Pancho Villa fueron, según las crónicas de época, Jesús Salas Barraza, un diputado local, su cómplice Melitón Lozoya y el general Joaquín Amaro. La autoría intelectual se atribuye al presidente Álvaro Obregón y a su sucesor Plutarco Elías Calles, que al parecer respondieron así a las demandas del gobierno de los Estados Unidos, cuyas condiciones para reconocer la legitimidad del Estado mexicano pasaban por el asesinato de Villa. Aunque algunas fuentes aclaran que el Centauro del Norte recibió 16 disparos, otras mencionan que fueron 12 y unas más que en total fueron 15. Sus historiadores no se ponen de acuerdo todavía en los acontecimientos de ese día. El 21 de julio de 1923, 2 días después del asesinato, el general Enríquez, gobernador de Chihuahua, se niega a que Villa fuera trasladado a la capital del estado, donde tenía dispuesto un mausoleo desde hacía tiempo, por lo cual el cuerpo fue sepultado en el panteón civil llamado de Dolores, en Parral, Chihuahua, a las 18:30 horas del 21 de julio en la fosa con el número 632. Según las crónicas de sus más acuciosos historiadores como Paco Ignacio Taibo II, la noche madrugada del 5 al 6 de febrero de 1926, la tumba de Villa en el Panteón de Dolores de Parral, Chihuahua, es profanada. La cabeza es cortada y robada. Una de las versiones más aceptadas acerca del robo de la cabeza señalaba como responsable al coronel Francisco Durazo Ruiz, acantonado en el presidio militar del Parral, quien vio la oportunidad de su vida en un volante en inglés, donde los norteamericanos ofrecían $5,000 por la cabeza de Villa. Entonces, envió al teniente coronel José Elpidio Garcilaso, al sargento Roberto Cárdenas Aviña, al capitán Sánchez Anaya, al cabo Miguel Figueroa y a los soldados Daniel Cruz y Felipe Flores, así como a su chofer Ernesto Weissel, a profanar la tumba del general para cortarle la cabeza. Cuando Durazo se dirigía en el tren de Ciudad Juárez a Estados Unidos a cobrar su jugosa recompensa, el general Arnulfo R. Gómez llegó a la estación y sorprendió a Durazo. Entonces lo cuestionó por estar fuera de su plaza y sin permiso. A Durazo no le quedó más remedio que confesar y mostrar la caja metálica de municiones donde traía la cabeza. El general lo amenazó: «Deshágase usted inmediatamente de estos despojos o lo mando fusilar. ¿Por qué está usted involucrando al ejército mexicano en un asunto altamente deplorable?». Francisco Durazo ordenó al cabo Miguel Figueroa deshacerse de la cabeza y enterrarla en la hacienda de su propiedad llamada El Cairo, hoy Ciudad de Salaíces. El cuerpo decapitado de Villa permanecía en la fosa 632. Esto según los historiadores y las crónicas de época, las mismas que han corrido de voz en voz desde entonces. Hay varias versiones acerca del destino de la cabeza de Pancho Villa
y probablemente el autor que mejor las narra es el señor Paco Ignacio Taibo II. En 1929 circuló en la prensa la información de que el cráneo de Villa se exhibió en Estados Unidos en el circo Ringling Brothers y se cobraban 25 centavos para verlo. Decían también que la cabeza se encontró en cierto momento en el Museo de Historia Natural de Nueva York con un letrero que decía que la habían adquirido por $60,000. El mencionado autor dice que un hijo adoptivo de Villa de apellido Piñón aseguraba que la cabeza fue pasada a los Estados Unidos en un doble tanque de gasolina. Otra versión dice que un anticuario estadounidense diría que la cabeza estaba en su poder, esto en 1967 en Nichols, Iowa. Una de las versiones del que estaba al frente del comando militar que robó la cabeza de Villa, general Francisco Durazo Ruiz, era que el que le ordenó robarla había sido el general Arnulfo R. Gómez porque admiraba a Villa y quería que le hicieran estudios a su cerebro. Sin embargo, otra versión dice que el general Arnulfo R. Gómez sorprendió al general Durazo Ruiz en Ciudad Juárez y lo hizo regresar la cabeza de Villa so pena de fusilarlo. Historiadores. Dice Taibo que en entrevista con el periodista Juan Ibarrola, Durazo inventó otra historia, pero que Ibarrola afirma que descubrió una caja con un cráneo con agujeros de bala sobre la chimenea y cuando preguntó a Durazo al respecto, este dio por terminada la entrevista. Paco Ignacio Taibo cree que la cabeza se encuentra en las cercanías de Salaíces, enterrada en su caja de balas de Mauser de 7 milímetros. Salaíces es un pueblo pequeño del estado de Chihuahua con 476 habitantes en promedio, cercano a Parral. Frederick Cass, por su parte, señala que las primeras sospechas cayeron sobre un mercenario llamado Emil Holndahl y que éste había vendido la cabeza que fue a parar a manos de una sociedad secreta de la Universidad de Yale llamada Skull and Bones Society, a la que pertenecían varios expresidentes de Estados Unidos. Taibo coincide con Cass y añade que en la colección de cráneos que posee esta fraternidad estudiantil secreta se encuentra la famosa cabeza que Emil L. Holndahl vendió a un graduado de Yale y miembro también de la sociedad por $25,000. Luis Emilio Holndahl murió el 4 de abril de 1963. De acuerdo con otra versión, el chofer de Durazo, Ernesto Weissel, le llevó la cabeza a Holndahl, pero este le quería dar solo $10,000 de los $50,000 que habían acordado, por lo que regresó con ella y después, ayudado por un cabo de apellido Figueroa, la enterró en el camino de Parral a Jiménez en el rancho El Cairo. Según esta versión, el soldado caminó como 100 metros rumbo al Cerro del Huérfano y ahí enterró la cabeza. El Cairo está en el Valle de Allende, muy cerca de Salaíces. Podemos decir, quizá, que este sea el mismo lugar al que se refiere el escritor Paco Ignacio Taibo II. Así que persistirán esas dudas. ¿La cabeza de Pancho Villa estará en Skull and Bones o quizá enterrada por ahí en Salaíces, Chihuahua, en el rancho El Cairo? Quizás nunca lo sepamos y solo podemos conjeturar, gracias a la información que sus mejores historiadores y biógrafos han reunido para todos los que somos sus lectores, para la posteridad. De lo que sí estamos seguros es que, con el traslado, se cumple una de las leyendas villistas más populares. El general siempre terminaba en un lugar diferente del que originalmente había escogido para dormir.